Hola, bienvenidos a Salud Financiera, el podcast de BBVA con el que queremos ayudarles a gestionar mejor su dinero y a vivir con más tranquilidad. ¿Sabes cómo proteger tu dinero cuando la inflación no deja de subir? ¿Están tus ahorros realmente a salvo o perdiendo valor día tras día? En este episodio de Salud Financiera nos centramos en cómo actuar ante un entorno inflacionario y qué decisiones pueden marcar la diferencia en tus finanzas. Juan Carlos Hernández, asesor territorial de BBVA Asset Management, nos guía para entender por qué dejar el dinero parado ya no es una opción y cómo encontrar el equilibrio entre liquidez e inversión. Estrategias clave para preservar el poder adquisitivo y tomar decisiones financieras con criterio. Salud Financiera, un podcast de BBVA, con Beatriz Rose. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos hoy. A ti, muchas gracias por la invitación. Pues para empezar y por poner en contexto a quienes nos escuchan, ¿qué es la inflación y por qué está en el centro de las conversaciones económicas ahora mismo? La inflación es lo que nuestros abuelos llamaban el coste de la vida. Más técnicamente quizás se le puede llamar ese enemigo silencioso de los ahorros, porque es algo que va detrayendo ese poder adquisitivo con ese mismo dinero que podríamos ir a un supermercado dentro de un tiempo. Nos damos cuenta de que con el paso del tiempo vamos comprando menos cosas, ¿no? Entonces esa inflación que ahora mismo se ve impulsada por lo que estamos viviendo, por desgracia, en Oriente Medio, está haciendo que suba sobre todo el precio de la energía, y es posible que haya una segunda derivada hacia bienes y servicios más finales que lo sufriéramos más. Y además las perspectivas de BBVA Research son de que las inflaciones más o menos medias ronden en los 3% o incluso puntualmente por encima del 4%. Entonces es algo a tener muy muy en cuenta, y a la hora de que un inversor invierta, valga la redundancia, debe pensar en sacar rentabilidades por encima de la inflación o al menos empatarlas. Sí, ¿no? Para no perder dinero. Exacto. Y Juan Carlos, con este escenario, pues no sé, mucha gente puede pensar que protegerse es no hacer nada con tu dinero, ¿no? Dejarlo quieto. ¿Qué implica realmente tener los ahorros parados en un entorno inflacionario como el que estamos viviendo ahora? A corto plazo, la consecuencia no se ve, porque una inflación anual del 3% podemos pensar que no es mucho, pero si esto lo llevamos a 10 años, tu dinero está perdiendo un 30% de poder adquisitivo. Pues ¿no? sí, Sería ya son palabras mayores. Un 3 sí. por 10, exacto. Entonces, temporalmente, por un periodo corto de tiempo, pues sí que se puede estar en algún producto monetario, en algún fondo tranquilo. Sí, y siempre es importante no confundir volatilidad con riesgo. La volatilidad son los dientes de sierra que hace una inversión, y el riesgo es la probabilidad de impago de a quien le prestas tú tu dinero para que sacar esa rentabilidad. Entonces, por ejemplo, ahora mismo se asocia con que tiene poca volatilidad la deuda del Estado, Sí. y es verdad que la tiene, pero tiene poca rentabilidad y sí que tiene riesgo, porque los estados están endeudados al 120%. Y se habla de una tecnológica, de una Big Seven americana, que sí que tiene mucha volatilidad, pero probablemente tenga unas cuentas más saneadas que las de muchos países, porque al final pues hacen mucho cash flow, mucho circulante, y están muy poquito apalancadas. Entonces, el tener el dinero parado en la cuenta hoy día la verdad es que no es solución, y la volatilidad esa que sufrimos en el corto plazo se diluye en el largo. Cuando tenemos un año malo como el de la pandemia o la guerra, que la gente normal nos asustamos todos, en los siguientes años, por el 23, el 24, el 25, la gente que fue paciente y nos hizo caso recuperó con creces ese susto del 22, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, pues entonces no hay que dejarlo aparcado, pero por otra parte tampoco conviene invertirlo todo, ¿no? ¿Cómo debemos organizar nuestro dinero entre la liquidez y la inversión para estar preparados ante imprevistos? Pues es importante, yo le llamo los por si acasos. Si pudiéramos dibujarlo en una tarta con quesitos, pues tener un porcentaje que pueden ser tus gastos de los próximos 6 meses, un año, año y medio. Pues ese cambio de coche, esa reformita en casa, la comunión de la hija o de la nieta, ¿no? Entonces, eso tenerlo en liquidez. Es importante que no esté invertido, porque
los fondos están pensados para que la maduración sea a partir de 3 años, 3, 4 años, sobre todo por si hay periodos malos como el que estamos viviendo, las elecciones americanas en abril del año pasado o, si nos vamos a más largo, una pandemia o una guerra. Entonces, dentro de esa estructura, cada uno tenemos un perfil inversor. Hay gente que somos más proclives a la renta variable, al riesgo, otros más tranquilos. Pero es muy importante también ahorrar en función de destinos. No es lo mismo un dinero ahorrado para la jubilación, que puede ir a 20 años vista, que algo para un cambio de coche dentro de 3, calculando, oye, si mi coche tiene ya 7 años, a los 10 se deprecian y van peor y tal, pues voy a una parte de mis ahorros. Entonces, cuando se tiene horizonte temporal, se puede entrar en más renta variable porque los resultados son mejores. Lo tenemos estudiado en gráficas de hace 100 años, que te va a dar más rentabilidad. Es verdad que tienes que estar dispuesto a asumir volatilidad, que habrá años en los que digas, pues prefiero no mirarlo porque este año la foto es fea, la foto de familia, pero en el largo plazo le ganas dinero siempre. Entonces, tener una cartera diversificada con una parte de liquidez y que esté acorde a tu perfil. Si tienes un 40 de pie, pues que lleves el 40 de zapato. Me encanta. Ajustado a las necesidades de cada uno. Exacto. Juan Carlos, y una vez, comentas eso, tener un fondo de seguridad, pues que puede ser eso, un poco lo que tengas previsto los próximos 6 meses. Una vez que tienes cubierto ese fondo de seguridad, ¿cómo deberíamos dar el paso hacia la inversión sin asumir más riesgo del necesario? Pues lo que solemos recomendar desde Asset Management a los clientes es hacer una aportación inicial y luego hacer aportaciones periódicas. ¿Por qué? Porque esas aportaciones periódicas, que pueden ser mensuales, trimestrales, van a entrar en el mercado a un mejor precio medio. No necesitas tener suerte en ese momento de entrada o que haya un Twitter indebido o una mala noticia geoestratégica y que te haga caer, digas, yo es que entré ayer justo en el momento de la noticia. Entonces, si tú tienes una aportación inicial y vas haciendo aportaciones, por ejemplo, mensuales, tienes mucha más probabilidad de que te vaya bien esa inversión. Entonces, eso es lo que brindamos y además es que eso se puede hacer a todos los niveles, porque muchos fondos puedes entrar desde 30 euros. Entonces, pues oye, tus pequeños ahorritos y luego una aportación de 30 euros. O al plan de pensiones, lo mismo. Suele ser la mejor forma y luego acorde a ese perfil que decíamos antes. Uh-huh. Y muchas veces nos fijamos solamente en cuánto ganamos, pero ¿qué deberíamos tener en cuenta para saber si realmente estamos ganando dinero? Pues lo primero, como empezabas las primeras preguntas, el ver la rentabilidad real, que es la nominal menos la inflación, es muy importante. Tema comisiones, por supuesto, que aquí yo siempre digo a los clientes que tienen que ver el neto de comisiones. De nada te sirve a lo mejor un fondo que pueda tener muy poquitas comisiones si te da un 2 por debajo de la inflación, frente a una tecnología que a lo mejor te da un 20 aunque tenga una comisión del 1,5. Entonces tienes que ver el neto, es muy muy importante, que en eso los clientes suelen mirar solo o campañas de bonificación o comisiones. El dónde lo inviertes es súper importante. Entonces es el ver eso, la rentabilidad real que tienes y bueno, pues para ver que no pierdas poder adquisitivo y eso, tema comisionado, pero en el neto de rentabilidad. Uh-huh. Y vamos a la práctica ahora. Sí. Hablando de la inflación, si yo me quiero proteger de la inflación, ¿qué tipo de inversiones nos pueden ayudar a protegernos? Sí. A ver, la inversión estrella de la casa, de Asset, son las carteras. Desde carteras de patrimonios, de banca privada, las tenemos segmentadas por nivel de cliente. Las de banca personal serían las carteras multiestrategia. ¿Por qué? Porque una cartera de este tipo va a tener todos los departamentos donde puede invertir un cliente, desde inmuebles hasta materias primas, renta variable, renta fija, deuda pública, deuda privada. Esto hacerlo por separado es muy costoso y muy complicado para que lo haga el cliente. En España solemos invertir, cuando alguien tiene unos ahorrillos, lo invierte en inmuebles, casi siempre. Y con la crisis del 2007 vimos que los inmuebles se deprecian y no son líquidos, las dos cosas. Y además el momento de entrada ahora mismo es muy caro. Da igual dónde vayas de la geografía española, está todo carísimo. Un fondo o una cartera multiestrategia te permite entrar desde 20.000 euros. Y con 20.000 euros tienes toda la diversificación del mundo. Tienes emergentes, que es uno de los ganadores, que lo está haciendo relativamente bien este año, con las salvedades del momento actual.
tiene renta variable europea, americana, deuda pública. O sea, lo tienes todo solo en un vehículo, que sería la cartera. Y ya te digo, según dónde lo segmentes, según la cuantía que vaya a invertir el cliente, puedes saltar a las de banca privada o a las de patrimonios. Uh-huh. O sea, al final la idea es diversificar, ¿no? Y la ventaja es de tener acceso a todo tipo de activos diferentes. Sí, porque claro, nosotros por volumen tenemos acceso a cosas que un cliente, no es que quiero comprar una eléctrica china, pues ¿cuál compras? ¿A qué precio? ¿Qué comisiones me cobran? Y esto a través de una cartera o un fondo lo tienes. Uh-huh. Y ahora que nos has explicado un poco cómo podemos luchar contra o protegernos de la inflación, para una persona que quiere empezar a protegerse hoy o mañana, ¿qué errores debería evitar a toda costa? Pues es muy importante esto que me preguntas, porque solemos tomar decisiones muy emocionales, más que racionales, que van basadas hasta en que pones el telediario por la noche. Entonces, es muy importante el delegar en quien sabe. Igual que cuando vamos al médico no le cuestionamos si nos va a operar bien o no, pues delegar en los profesionales que te van a mover el dinero y van a controlar el riesgo a la vez que invierten pues tus ahorros, que son súper importantes. Entonces, no dejar el miedo, o sea, el dinero inmovilizado por miedo en la cuenta, huir de la cuenta. Fíjate, los depósitos, en cierto modo, tampoco son un buen vehículo porque por fiscalidad, cada vez que vence un depósito, tributa. Y además el tipo que están dando en los depósitos o que estamos dando está por debajo de la inflación. Sí. Entonces, el vehículo fondo de inversión o cartera, que al final es lo mismo, permite traspasar sin tributar. Entonces, la rentabilidad financiero-fiscal es súper importante también, porque, oye, hay que calcularlo todo, ¿no? Hay que intentar no saber más o no ser el más listo de la clase, pues por ejemplo con el tema criptos o con el tema, pues es que mi cuñado me ha dicho que tal acción va a subir. Pues oye, pues eso es todo al 17 rojo, si sale fenomenal, pero lo suyo es tenerlo más diversificado, o sea, no concentrar. Lo que hablábamos de las comisiones y los costes, ver la rentabilidad neta. Y sobre todo eso, el no ser emocional a la hora de que pues viene un susto de mercado. En los últimos 100 años hemos tenido guerras mundiales, pandemias, guerras civiles, crisis de todo tipo, y se demuestra, y los grandes inversores mundiales te lo pueden decir, que quien ha tenido paciencia y ha aguantado esos momentos malos, en el largo plazo le ha ganado dinero, sobre todo con renta variable, con un porcentaje que estés cómodo, pero con renta variable. Bueno, pues nada, pues la calma ante todo. Exacto. Proteger el dinero en un entorno de inflación no es cuestión de suerte, sino de estrategia, equilibrio y paciencia. Sí. A lo largo de este podcast hemos analizado la importancia de entender cómo afecta la inflación y qué decisiones pueden ayudarnos a preservar el valor de nuestros ahorros. Porque hoy, más que nunca, no basta con ahorrar. Hay que saber cómo y dónde hacerlo. Un paso clave para cuidar nuestro futuro financiero. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos en este podcast. Gracias a ti. Ha sido un placer. Nos vemos muy pronto en el próximo episodio de Salud Financiera. Sigue a Salud Financiera en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales.